no la casa de ser antes. Yo creo que, pero vamos, a mí lo que me da pena, que es la referencia que hace él y que es el tema del día de hoy, es todas las leyendas que se contaban, porque yo, mi pena de la infancia, cuando nos reuníamos, venían aquellas tías, siempre había alguien que empezaba a hablarte de los muertos, de la Santa Compaña, el terror que te creaba en el espíritu del niño, esa falta de luz, que te ibas a la cama con la cosa de aceite donde se aparecían esas sombras, y que todo eso que en el momento has escuchado, que yo olvidé desgraciadamente, y que es una pena que no, en el momento no lo valoras, que todo eso no estuviera recogido, porque yo creo que hemos perdido cantidad de cosas que estaban en nuestro acervo cultural. Y que estaban ahí. Y te voy a decir otra cosa. En nuestro acervo cultural. Y que además es algo que, por ejemplo, todos confiamos en nuestros padres. A mí mi madre me tiene contado historias realmente insólitas, que hoy las entiendo. Pero que no apuntaste. Pero ¿cómo mi madre a mí me iba a engañar? Mi madre no mentía y me contaba vivencias de ella. ¿Entiendes? Digo yo, pero mi madre, ¿cómo pasó esto? Y mi madre no miente. Entonces, claro, yo no lo sé, y eso se va perdiendo y se va perdiendo. Sin embargo, tengo que decirte algo. Y estas historias son muy, muy buenas. Yo ya tengo cerca de 60 años y me acuerdo un poquito más de eso. O sea, retrocedo un poquito más en el tiempo. Y recuerdo, y te voy a decir algo, mira, yo he vivido medianamente bien a lo largo de mi vida, porque, bueno, siempre he tenido trabajo, siempre vengo de una familia de trabajadores, me he desenvuelto bastante bien y nunca he tenido pues necesidades así acuciantes. Pero cuando yo era niño, mis padres tenían un supermercado, un comercio de ultramarinos, se le llamaban antes, no eran supermercados, eran comercios de ultramarinos, y los mejores momentos de mi vida no los he pasado en el Palace, no los he pasado en el Ritz, no los he pasado en el restaurante giratorio de la Torre Eiffel, ni los he pasado pues viendo la cúpula de la Capilla Sixtina, los he pasado en la cocina de mi casa, con una señora mayor que me contaba. Que era donde se pasaba genial, mi madre, y donde hicimos la infancia más maravillosa del mundo. Mi madre pues desgranaba el maíz. Y mi padre hacía los chorizos. Y recuerdo que en la pared había una radio que ponía, que decía siempre, y me acuerdo de la frase, aquí Radio Intercontinental de Madrid, la temperatura Madrid Diego de León, y la que me cuidaba, que era un señor de la época que no sabía apenas leer ni escribir. ¿Qué hizo de Diego de León? Decía yo, pues Diego de León es la calle, está a tantos grados. Y esos recuerdos te vienen a la mente, ese calor, esa solidaridad, ese amor, esa convivencia, eso se ha muerto, se ha perdido, y hoy la televisión de plasma ni la conexión con el satélite lo suplen. Por eso me da pena la gente de hoy que no es feliz, y nosotros con poquito éramos muy felices. Pero y sobre todo porque aquellas historias para la infancia eran fascinantes. Y tan fascinantes incluso. Y sientes haber perdido todo eso, porque no eres consciente en el momento que te las están contando, y han pasado los años, y yo ojalá pudiera recuperar, y volver. Porque aquel terror, es que tú viviste eso, Pepa, tú eres más joven que yo, pero cuando empezaban a contarte, y la Santa Compañía, y las almas, y los aparecidos, y todo eso... Yo he tenido la suerte de vivirlo. Pero te quedabas petrificada en la silla. Y vosotros, que sois unos expertos, yo os voy a preguntar una duda que tengo yo desde hace muchísimos años. Muchísimos. ¿Quién es el Rampallo? Ay, yo nunca oí hablar del Rampallo. Yo posiblemente haya oído hablar con otro nombre, si me das así una explicación. Mira, es que yo recuerdo una persona entrañable, que se llamaba Leonor, que era cocinera en casa de mis abuelos, que era de Irishoa. Y yo verané en Irishoa, y allí era... Pues cada vez que alguien se portaba mal, lo primero que decía, abría un escobero y decía, cuidado que viene el Rampallo. Pues y no sabéis quién es el Rampallo. ¿Sería el diablo? No, en ese nombre no. Pues porque el diablo tiene un nombre... sabe, por favor, quién es el Rampallo, que luego nos lo cuente. Lo tenemos que investigar, porque... Yo me extraña, porque yo pasé mi infancia veraneando en Irishoa, y nunca oí lo del Rampallo. Nunca. Pero, sin embargo, Irishoa era un sitio que daba para mucha fascinación, porque era la Galicia profunda en aquellos tiempos, que para llegar a Irishoa, te puedes imaginar, había que coger 400 autobuses de Betanzos a Irishoa. Aquello era llegar, pues era como el día completo, y allí, que era profundísima, aislada de todo, se daban todas las historias más maravillosas y fascinantes que os podéis imaginar. Yo lo que sí te quiero contar... donde conviviste con el... ¿Y era un poco el calor de la cocina?
Todo era y la la cocina. gente mayor. Todo era la cocina. Todo era la Yo cocina. por eso Todo adoro era las la cocina. cocinas. Yo te digo una cosa, Sí, mira, sí. sí, a mí me encantan Yo las adoro cocinas. las cocinas. Y yo como en mi casa en la cocina, independientemente de tener un comedor más o menos Sí, no, bueno, pero- yo como en la cocina. Pero es que la cocina iba acompañada de la cocina ya eléctrica. Mi madre le tenía miedo al butano cuando vino. Y teníamos la cocina de leña y la lareira. Mis padres se dedicaban a la alimentación, tenían ultramarinos y mi padre tenía una pequeña carnicería. Y yo recuerdo los jamones, los tocinos todos que escurrían en la cocina. No había agua corriente, se iba por ella a buscar. Y todas esas vivencias, te voy a decir algo, las he vivido y he sido la época más feliz de mi vida. Pero ya no por el entorno, porque eso se podría aún crear hoy, no. Porque no se ha dicho de paso, yo tengo una casa en Sismundi, una aldea cerca donde ha nacido mi madre, y bueno, la tengo decorada del estilo antiguo, bueno, así muy rural. Y se puede uno aún tener unas pequeñas vivencias de lo de antes. Pero la sensación de solidaridad, de cariño, de afecto, mi padre haciendo los sonidos en la mesa de la cocina, oyendo Radio Intercontinental, mi madre desgranando el maíz y la que me cuidaba a mí diciendo, el noticiario dijo que Franco se almorzó como presidente de Perú, pero ese señor nunca come, siempre almuerza, ¿no, mujer? El almuerzo, de estas anécdotas que te Sí, vas que había- acordando. que había que Y después, explicarle, y después acababas con esto, cenabas, volvías a repetir y hacías el café aquel de pota, que le echabas un poquito Sí. más de chicoria para ahorrar. Y entonces, Mucha chicoria. Pero yo Sí. digo una cosa, Galicia, que encantadora y encantada. Y decís, encantada. se está perdiendo. Y sin embargo, este año yo estuve buscando documentación, hay más de 4.000 romerías en Galicia, porque la romería, independientemente de la peregrinación, no hay las peregrinaciones, que pueden ser a la maravilla de la ciudad Yo sobre eterna eso- de Santiago, y los 4.000 romerías que hay en Galicia. yo sobre Pero eso este verano hay 4.000 yo sobre eso te quería romerías, comentar fijaros. algo. Te quería comentar algo y también haciendo alusión a lo que decía Cristina, te llamas, perdón. Blanca. Ah, Blanca. Bueno, pues mira, Blanca, que hablaba pues de los cuentos que se decían en las lareras y en el entorno. Y hay algo muy significativo, y es que la gente con ese cuento, no solamente las personas que eran los niños en aquella época, sino las personas mayores tenían miedo, porque mi madre tenía muchas veces miedo. Tenía Porque muchísimo siempre miedo. salía el Miedo. tema, Blanca, Sí. siempre salía el tema de fulanita, que din que veu. Fulanita, voy a hablar en castellano porque hay mucha gente que nos está viendo a través de internet fuera de Ferrol. Fulanita que dicen que vio un entierro y que es de fulanito y tal. Luego te he de contar una cosa de mi padre, que vio un entierro tal, y sí, y lo llevaba fulano, fulano, fulano y fulano. Y entonces el señor se moría y lo llevaba esa gente. Entonces dices tú, pero aquí ¿qué pasa? Yo recuerdo que mi padre tenía un carro y un burro. Y mi padre, para ir a una finca que teníamos en las afueras del S, pues llevaba la mercancía, llevaba las cosas en un carro que tenía con un burro. A mí me encantaba de pequeño y mis amigos pues querían ser los del pueblo, amigos míos, porque mi padre nos llevaba, luego compró un caballito y teníamos un caballo y un burro. Nos llevaba a dar unas vueltas por allí y era muy bonito, hombre, que te llevaran pues corre, corre caballito, aquello de Marisol, y queríamos, bueno, íbamos a dar una vuelta por todos los que hoy son paseos de estos paseos marítimos, pues nosotros los hacíamos por el monte y mis amigos iban encantados porque mi padre los domingos nos llevaba con la merienda y con el carro. Mi padre me contaba en una ocasión que iba por un camino andando y que paró el burro. Se paró. Y mi padre dijo, bueno, hombre, anda, que tengo prisa, que tengo que llegar a casa. Lo contaba mi padre, pues no tendría, era listo, Sí. era una persona, pues hombre, que sabía lo básico, las 4 reglas sí sabía, estaba menos ilustrado porque era un trabajador, pero era inteligente, no estaba ilustrado. Y entonces, y una cosa, que mi padre no mentía, y esto se acercó a la señora del pueblo y le dijo, ¿pero qué te pasa? Es que no me anda el burro. Pero hombre, espera un momento, que está pasando un entierro. Anécdotas de antes, ¿cómo que está pasando un entierro? Pero lo que vosotros no sabéis... No se estaba viendo el entierro. Y mi entierro padre, no se lo veía. presentía. no, ella lo veía, y entonces le dijo a mi padre, ahora ya puedes pasar, ya puedes andar, que ya ha pasado el entierro. Y esa señora le decía, pero fulanita, que aún vive, que tiene 90 y pico de años, que hablé hace poco con ella, le dije yo, pero tú veías, dijo, sí, yo veía. ¿Y por qué veías?, le preguntaba a la gente. Porque en el momento del bautismo le habían cambiado los óleos por equivocación. En vez de darles los óleos del nacimiento, le daban los óleos de los difuntos, de la extremaunción. Entonces tenían la capacidad de ver cosas que iban a pasar. Bien, Leyendas pero de antes. Sobre esta mesa, perdóname un segundo, Blanca, están viendo ustedes un crucero, yo no sé si en este momento hay el plano general, sí, tenemos aquí, que trajo Manolo, un Sí. crucero y un Un babalao. babalao.
¿Qué es ¿qué es un babalao? Un babalao es un personaje, esto es de Haití, es Bien. un personaje que cuida la casa, que cuida de los espíritus. O que sea, vive... un espíritu bueno. Bien, le llamamos así. Digamos que es como un dios de los espíritus.